Buenas tardes, queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor en este día, apartado para honrarle, para glorificarle. Qué maravilloso es poder disfrutar de la escuela dominical, del culto y en esta hora del consejo de la palabra del Señor. Mi deseo profundo es que el Señor les bendiga a través de su palabra, como me ha bendecido a mí, a través de cómo me ha instruido. Que el Señor sea con ustedes. Saludo fraternalmente a las familias de Yungay, especialmente a la familia de la hermana Alejandra Medel, quien ha sufrido la partida de su mamita, la hermana Margarita. Que el Señor les bendiga, les consuele, les fortalezca, como así también a la familia de la hermana Jenny Aravena, que falleció su cuñada, la esposa del pastor Rubén Aravena, la hermana Lina, que también ha partido a la presencia del Señor. Así que el deseo profundo es que el Señor les fortalezca, les consuele y les aliente en este tiempo de tristeza y puedan confiar en las promesas maravillosas que Él tiene de vida eterna en los cielos. Hoy continuamos con las predicaciones en pro o fundamentadas en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 7, desde el versículo 14 hacia el final. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Dice así la palabra del Señor: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes, lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Oremos. Bondadoso Padre y Dios nuestro, gracias damos por su palabra, porque en ella nos podemos edificar, podemos encontrar aliento para nuestra vida, podemos encontrar esperanza para el día de mañana, sabiendo que usted ofrece la salvación a todo aquel que le busca y se arrepiente de sus pecados. Damos gracias, Señor, por ese regalo maravilloso a través de Jesucristo. Y en esta hora rogamos que a través de su palabra nos instruya, nos guíe, para que podamos, Señor, hacer su voluntad con sometimiento, en obediencia, por amor hacia usted, que ha dado todo por nosotros. Dios eterno, bendiga a su pueblo que se reúne alrededor de su palabra. Aquellos hermanos que están pasando por momentos difíciles, fortalézcales, déles la paz, y permítales también confiar en cada una de sus promesas. Señor bendito, sea usted con nosotros, lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. En este día, el título del mensaje lleva el siguiente: Viviendo en la gracia, luchando contra el pecado. Comparto también con ustedes un pasaje de Mateo 26:41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. El apóstol Pablo relata en este capítulo a lo menos 3 aspectos de lo que es la vida cristiana. Tenemos el ejemplo inicial donde dice, Romanos 7, 14 a 17, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Por lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuando vemos esta situación en la vida espiritual de Pablo, consideramos varios aspectos de su vida. Pero antes, es bueno reconocer en esto lo que ya vimos las semanas anteriores, que somos muertos a la ley, pero hijos de la gracia. Pablo no estaba aboliendo la ley, ni que debíamos no cumplir con ella, porque como creyentes en Jesucristo tenemos
que cumplir los mandamientos de Dios. En la Biblia encontramos muchos pasajes que tienen relación a disfrutar en el hacer la ley o la voluntad de Dios. Me referiré a uno, el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. Contexto que quizás puede ser más conocido, pero en esto queremos centrarnos, en cómo Pablo nos muestra que la ley es buena y que la ley es necesaria, y cumplir con esta ley es consecuencia de mi nueva vida en Cristo. Antes, cumplir con la ley era una situación muy difícil y compleja para el hombre común, aquel que estaba alejado de Dios, el hombre corriente que estaba sin Cristo, o aquel hombre que hoy está sin Cristo. Le es imposible, no le es agradable cumplir con la ley de Dios. Nosotros, al haber recibido a Cristo, debemos sentir mayor necesidad de cumplir con esta ley, ya que por ella entendemos que podemos hacer cosas buenas tomados de la mano de Dios. Esta ley nos muestra a nosotros que sin Cristo no podemos cumplir con ella. Sin Cristo no podemos llevar una vida cristiana sin considerar el cumplimiento de la ley. Por ello, debemos buscar la forma de ser responsables con la ley que Dios ha dado. Es importante considerar esta ley y desde la perspectiva espiritual, Dios entregó esta ley para que el hombre pueda cumplirla. ¿Difícil? Puede ser. Obviamente si solo creemos que podemos cumplir con ella. Pero basados en la relación espiritual que tenemos con Cristo Jesús, sí podemos llevar a cabo el cumplimiento de la ley. No podemos todos, humanamente, cumplir con la ley. Tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Aquí es donde se inicia esta lucha con el pecado. Cuando Cristo llega a habitar en nuestro ser y el Espíritu Santo obra nuestra santidad. Es aquí cuando empezamos a vivir en gracia y a luchar con el pecado. ¿Sentimos esa lucha en nuestro ser? ¿Sentimos este conflicto interno? Si no sentimos esto, debe haber preocupación en nosotros. Quizás aún no dejo a Cristo reinar plenamente en mi vida. Luchar contra el pecado. Romanos 7:15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello que no deseo, aquello hago. Luchar contra el pecado, una frase que debemos estremecer, que debe estremecer nuestra vida. Cuando hablamos de luchar, estamos refiriéndonos a no estar a gusto con el pecado, a sentir incomodidad con el mal, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino, como dice Efesios 6:12, contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Luchar contra el pecado se refiere a que debemos sentir incomodidad cuando pecamos, a sentir que no es bueno lo que estamos haciendo, cuando desobedecemos el mandato de Dios, cuando descuidamos esta relación maravillosa que tenemos con Cristo. Nuestra lucha es espiritual, no es una lucha física. Pablo escribe, porque lo que hago no lo entiendo. No soy capaz de comprender qué sucede en mi ser. Queriendo que el Espíritu Santo del Señor obre en mí, me encuentro fallando, desobedeciendo al mandato de nuestro Dios. Como dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Espiritual proviene de la palabra griega neumático o neumáticos. Es decir, un cuerpo dominado por un soplo, por el aire. Y esto es el soplo de vida que dio Dios en el huerto del Edén al hombre. Es que somos dominados por el Espíritu de Dios. Para poder comprender lo que Dios quiere de nosotros, tenemos que ser llenos de este Espíritu que Dios nos da. Cuando dice, porque sabemos que la ley es espiritual, sabemos que la ley es dada por Dios.
con un beneficio que Dios tiene no solo para el creyente o para el hombre en general, sino específicamente para el creyente, perdón. Pablo reconoce que ya todos comprendemos que la ley de Dios debe ser considerada desde nuestra condición espiritual, regenerada por el sacrificio de Cristo en la cruz. No como hombres pecadores. Si nosotros miramos la Biblia con una mirada pecadora, carnal, no la comprenderemos. Será locura, como dice Pablo también, a los que se pierden, más a los que creen, palabra de vida. No como hombres pecadores sin Cristo, como lo dice el mismo apóstol en 1 Corintios 2:14, más el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Esa es la primera condición para comprender la palabra de Dios, su ley, su voluntad, estar espiritualmente unidos al todopoderoso y eterno Dios. Esa es la primera lucha contra el pecado. Alejarnos del mal para llegarnos a Dios, para someternos bajo la palabra, bajo el poder, bajo la voluntad de Dios y estar unidos con Él. Mantener una vida de santidad para estar en plena comunión, en plena relación con Dios. Obviamente no contristando, no entristeciendo al Espíritu Santo que mora en nosotros. Como Pablo también escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis, no entristezcáis, no luchéis, no dañéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y obviamente nuestra naturaleza lucha con esta nueva vida, este nuevo ser que Dios nos entrega. Esta es la lucha que el apóstol, a pesar de ser maduro espiritualmente, a pesar de llevar tiempo en comunión con el Espíritu Santo de Dios, ve y comprende que existe esta lucha entre lo que quiere hacer su mente y lo que realmente hace su cuerpo por el pecado. Como dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7 del 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y yo sé que en mí, es a saber en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, más efectuar el bien no lo alcanzo. Tengo la intención, tengo el deseo, más el bien no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, este hago. Qué lucha tan profunda tenía el apóstol, qué lucha tan intensa. Termina diciendo el versículo: y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Se encontraba haciendo algo que aborrecía, que no deseaba, pero su carnalidad, el pecado que moraba en él, lo llevaba prisionero, le alejaba de Dios. ¿Se ha sentido así? ¿Se ha sentido luchando con su interior? Usted queriendo hacer el bien, pero el pecado aflorando desde lo profundo de su ser, llevándole lejos de Dios. Ahora bien, quizás usted pensará y dirá: pero no me siento así. Cada vez que usted no hace la voluntad de Dios, cada vez que usted no lleva a cabo el plan de Dios para su vida, está yendo en contra de Dios. Esa es la lucha. Porque usted quizás dirá: pero si yo no hago mal, ayudo a las personas. Pero del momento que no cumplimos toda la palabra de Dios, que no cumplimos en todo lo que Dios ha dispuesto para nosotros, estamos fallando, estamos yendo contra Dios. El escritor puritano Thomas Watson decía que una de las señales indefectibles que no puede faltar, o que sí o sí tiene que ocurrir, una de las señales indefectibles de la santificación, es una apatía contra el pecado. Si usted ha tenido un encuentro con Dios, con Jesucristo como su Salvador,
usted debe sentir una apatía, un rechazo al pecado. Un hipócrita puede dejar el pecado, pero seguir amándolo. Es como una serpiente que se quita la piel, pero conserva los colmillos. En cambio, la persona santificada, decía Watson, puede decir que no solamente deja el pecado, sino que lo aborrece. Aborrece lo malo. Él continúa diciendo al cristiano, Dios no solamente dejó encadenado el pecado, sino que cambió tu naturaleza y te ha convertido en el hijo e hija de un rey. Todo lleno de gloria por dentro. Él ha colocado sobre ti la coraza de la santidad, contra la cual puede hacerse fuego, pero que jamás podrá ser perforada. Esta coraza de santidad dada por el Espíritu Santo de Dios que mora en la vida del creyente, el cual le lleva a entender la palabra, a tener un encuentro a través de los medios de gracia con su Dios, con su Señor. ¿Cuál es nuestra condición hacia el pecado, hacia el mal? ¿Nos causa el pecado un desagrado tal que arrancamos para refugiarnos en Cristo? ¿O jugueteamos con el pecado? ¿O tenemos cierto agrado con el mal? Vestidos, hermanos, de toda la armadura de Dios. La única forma de luchar es estar preparados. La única forma de estar preparados es estar en plena comunión con el Señor, el cual nos defiende del mal. La armadura de Dios es la que nos permite resistir en el día malo. Esta es la lucha contra el pecado. Esta es la lucha que cada creyente en Jesucristo tiene cada día. Porque Satanás busca deshacer al creyente. Busca desviar la vida de aquellos que quieren rendirse delante de Dios. Viviendo en la gracia, luchando contra el pecado. Hemos visto este tema de la lucha contra el pecado, la necesidad de sentir apatía por el mal, que no nos agrade. Sin embargo, muchos creyentes juguetean con el mal. Romanos 7:21 nos dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queriendo hacer el bien. ¿Le gusta hacer el bien? La presencia continua del mal en el creyente es tan universal que Pablo no se refiere a ella, a esta presencia, como una cosa excepcional, sino como una realidad común, algo que debiéramos reconocer. El creyente salvado por la sangre de Cristo y que ha entrado por su sacrificio en la cruz a un estado de gracia permanente, debe luchar continuamente con el pecado, el cual, utilizado por Satanás, busca dañar este nuevo estado, esta nueva vida del creyente. La presencia continua del mal es algo que debemos reconocer. Sí, somos salvados por la gracia de Dios, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero tenemos que reconocer que el mal, que Satanás busca dañar esta relación con Dios. Satanás, a través del pecado, busca dañar el estado de gracia del Hijo de Dios. Ya lo hizo en el huerto del Edén. ¿Lo recuerdan? Cuando llevó a Adán y Eva a desobedecer la voluntad de Dios Todopoderoso, manifestándose en nuestros tiempos nuevamente a través del engaño, forzándonos a fallar. Y Satanás no engaña al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, a la familia, y los lleva tras el mal, tras el pecado. Me doy cuenta que queriendo hacer el bien, solo encuentro el mal a mi alcance. El apóstol Pablo nos habla desde su madurez espiritual. Muchos piensan que él que escribe estas líneas es un cristiano nuevo, sin experiencias.
luchando con su nueva naturaleza espiritual para no caer en las redes del mal. Pero vemos en la forma que escribe Pablo que se trata de él, que siendo aún maduro espiritualmente, lucha aún con todo lo que el pecado significa. El que crea estar firme, mire, no caiga. Esas palabras de Pablo también llevan a comprender el nivel espiritual. Él era maduro espiritualmente escribiendo esta carta a los romanos, hablando de la justificación, de la ley, de la gracia. Pero ¿qué dice? Que por ser maduro espiritual, más tenía capacidad de determinar, de comprender que el mal estaba en él. Y en su gran humildad, reconociendo esto, permitía y buscaba a Cristo para que obrara en él el bien que no podía hacer por sí mismo. Pablo parece que les escribe a los cristianos maduros espiritualmente, los que entre más se miden con honestidad frente a las normas de justicia de Dios, más cuenta se dan de lo lejos que se encuentran de alcanzar estas normas de justicia. Nosotros, cuando nos medimos frente a las normas de justicia de Dios, ¿nos encontramos justos? ¿Encontramos que hemos cumplido con todo? Lamentablemente, nos ha tocado ver a muchos, especialmente jóvenes, pero también adultos, que creyendo estar firmes, creyendo estar maduros espiritualmente, han descuidado su relación con Dios, porque se han jactado de sus propias capacidades y se han olvidado que el único que los puede mantener firmes es el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros y con el cual hemos sido sellados para el día de nuestra redención. Aquí el apóstol muestra su gran humildad, que a pesar de ser un creyente maduro, se ve preocupado de no cumplir con los estándares de Dios. Solo no puede alcanzar la meta propuesta por el Señor, porque los estándares de Dios son altos. Pero creemos que estamos en un nivel superior y nos olvidamos que Dios no nos mide por nuestras posesiones, nuestras riquezas, nuestros títulos. Nos mide por nuestra vida espiritual, por nuestra consagración, por nuestra santidad, por nuestra obediencia a su mandato, a su voluntad. Primero a los Corintios 15:10. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren la humildad del apóstol, que escribió la mayoría de las cartas o los libros del Nuevo Testamento que tenemos dentro del canon bíblico. Pero él decía, yo lo que soy es por simple gracia y misericordia de Dios. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Y cuando vemos aquí en Romanos, vemos que él ha trabajado su vida espiritual. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Él luchaba por hacer el bien, luchaba por hacer la voluntad de Dios, luchaba por ir adelante en el conocimiento de Dios. Pero se encontraba con esto. La gracia de Dios transformó a Pablo, perdonó su pecado, le dio su gracia y le capacitó para ser instrumento escogido para hacer el bien. Queriendo hacer el bien, se encontraba el mal a su alcance y lo tomaba. El mal le acompañaba, pero él creía que hacía bien. Por ejemplo, persiguiendo a la iglesia. ¿Se recuerdan cuando en el libro de los Hechos se nos relata la muerte de Esteban? Ahí estaba Saulo, delante del cual dejaron los vestidos de Esteban.
El mal le acompañaba, persiguiendo a la iglesia, pero después de encontrarse con Cristo Jesús, vio realmente el mal que hacía y buscó hacer el bien. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El deseo del apóstol es hacer el bien. Para ello debe luchar de la mano de Dios contra el mal, apartándose, huyendo, pero también reconociendo que solo la gracia de Dios le puede ayudar. Su hombre interior se deleita en la ley de Dios. Esa afirmación nos demuestra a un creyente que busca santidad, que busca comunión perfecta con el Creador y con su Salvador. De hecho, el mismo Pablo afirma que el pecado ya no es su amo y que él, sin duda, ha sido redimido por Dios y hecho conforme a la semejanza de Cristo. ¿Ha sentido eso usted? ¿Su hombre interior se deleita en la ley de Dios? ¿Usted busca su santidad? ¿Busca la comunión perfecta con su Salvador? Es una tarea que todos los creyentes debemos cumplir. Según a los Corintios 4:16 nos dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, miren lo que dice Pablo, el interior empero se renueva de día en día. ¿Cómo buscamos santidad? Muchas veces sucede que el creyente externamente muestra algo, muestra piedad, muestra santidad, pero internamente lleva una vida ligada al mal, ligada al pecado. ¿Le ha costado a usted dejar de lado el mal? Su vida muestra realmente a Cristo en todos los ámbitos de desarrollo, en su vida matrimonial, en su situación de padre, de madre, en su situación académica, los jóvenes, con sus vecinos, en fin, en todos los ámbitos de desarrollo. ¿Está mostrando a este Hijo de Dios? Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. La carne, el cuerpo se desgasta, pero el espíritu se renueva en la relación que tenemos con Dios. Efesios 3:16, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando habla de corroborados con potencia, dice fortalecidos con poder. Que os dé conforme a sus riquezas, Dios, ser fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por su espíritu, que mora en nosotros. Nos muestra cómo el hombre interior, el espiritual, busca a Dios, se renueva en él y recibe su poder. Quizás usted se siente derrotado, se siente abatido. Busque a Dios. Lleve su vida a un extremo de santidad donde se someta a la voluntad plena de Dios para ser renovados por su espíritu. ¿Ha experimentado esta lucha por hacer el bien? En su búsqueda de la voluntad de Dios, ¿ha sido capaz de reconocer su pecado? ¿Que no tiene capacidad para luchar contra el mal y que debe depender de Cristo y su obra de salvación? ¿Hemos sido capaces de reconocer nuestra falta? Es aquí donde Pablo nos supera a todos. Y podríamos decir, sí, es que era el apóstol Pablo. No. Porque él, en su humildad, reconoce su necesidad de Dios, reconoce que necesita de Cristo para hacer el bien. Y nosotros quizás no hemos sido capaces de reconocer que somos pecadores. Y le echamos la culpa al que está al lado nuestro. Y le decimos al otro, tú estás fallando, tú eres el malo, cuando en realidad en nosotros está el mal. Esta lucha es habitual en el proceso de santificación. Recordemos que sin santidad no podremos ver a Dios. Hebreos 12:14.
seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta es la lucha que Pablo describe en la carta a los romanos, que siendo justificados por la gracia de Dios, debemos hacer las obras de la luz. Hacer el bien es el resultado de nuestra real comunión con el Señor. Nos referimos a hacer el bien, con el llevar vidas que honren y glorifiquen a Dios. Eso es hacer el bien. Llevar vidas que honren y glorifiquen a Dios. Quizás estamos confundidos cuando ayudamos al menesteroso, cuando no decimos malas palabras, cuando nos vamos a lugares. Eso es el resultado de una vida que honra y glorifica a Dios. Si hemos sido justificados, si estamos en el proceso de santificación, nuestra vida primero honrará y glorificará a Dios. Como consecuencia, amaré a mi prójimo como a mí mismo. 1 Pedro 2:1 nos dice: dejando pues toda malicia y engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. El apóstol Pedro lo describía de esta manera: dejen de hacer lo malo, no se digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos ni chismosos. Parafraseando el versículo anterior, dejar de hacer lo malo, dejar de mentir. Qué complicado para aquel que no lucha, para aquel que en realidad no busca hacer el bien de manera sincera, reconociendo la obra de Cristo en su vida. Parece que fuera simple, pero lamentablemente muchos cristianos no luchan contra el pecado. Ni siquiera se esfuerzan por dejar de lado lo malo. Mucho menos desean hacer el bien que Dios manda. Pablo se refiere a esto como creyentes en Jesucristo, redimidos por la sangre preciosa de Cristo en la cruz. ¿Realmente luchamos contra el pecado? ¿Estamos tomados de Jesús haciendo frente a estas luchas? ¿Nos esforzamos en hacer el bien? Refiriéndonos al bien, nos referimos a realizar la voluntad de Dios, la cual aparece de manera muy clara en su palabra. Pablo, al final del capítulo 7, nos dice en el versículo 24 y 25: miserable hombre de mí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol concluye esta parte de su carta reconociendo nuevamente su condición humana. Y como humano, incapaz de hacer por su propia voluntad algo bueno. Infeliz, miserable, usa palabras duras para sí mismo. Se ve incapaz, ve en su vida una lucha despiadada contra el pecado y que en muchas ocasiones se ve derrotado. En su deseo de servir a Dios, de rendir su vida, se encuentra en esta lucha que le hace reflexionar en la pregunta: ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Él deseaba dejar el pecado. Buscaba su santificación. Seguía adelante con la esperanza de llegar a la vida eterna en plena comunión con Dios. Cuando escribe: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Allí Pablo plasmaba su real deseo de santidad dirigido por Dios. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que es el único que nos puede librar de aquello. Sí, Jesucristo es el único que puede darnos la salida del pecado, una vida apartada para la honra y gloria de Dios. Amados hermanos, el Señor nos llama para llevar una vida en santidad.
sabiendo que la ley de Dios abunda a nuestro crecimiento espiritual, ya que ella misma es espiritual. Somos llamados a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Disfrutemos de la gracia, de los regalos de Dios en santidad y en verdad. Resistamos fieles al Señor los ataques que Satanás envía contra nosotros. Podría decir al finalizar, imitemos a Job, quien resistió fiel los duros ataques de Satanás y en su fidelidad se reconoció indigno, pero exaltó el nombre de Dios. Pablo, de la misma manera, nos enseña a disfrutar, a vivir en la gracia a través de la santidad, luchando contra el pecado. Dios es fiel. Seamos nosotros fieles, disfrutando de nuestra vida en Cristo, manifestando la obra de Dios en nosotros. Sé fiel, porque Dios es fiel. Que el Señor sea con ustedes. Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias por su amor y bondad, porque usted ha hecho todo para que nosotros podamos alcanzar esa santidad a través de su Santo Espíritu. Le ruego, Señor, que usted bendiga a su pueblo y nos permita ser hijos fieles, que procuremos nuestra santidad buscando su voluntad. Líbrenos del mal, líbrenos de esta lucha tan fuerte que vivió el apóstol Pablo. Permita que nosotros no pasemos por eso, más permítanos ser fieles y disfrutar de su bondad, de su gracia, plenamente cada día. Prepárenos para estar santificados para el momento de ir a su encuentro en la eternidad. Dios Santo, sea con nosotros. Lo rogamos en Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.